hemos visto un concepto importante a nivel general, que están vinculados desde los aspectos esenciales, digamos, de lo que es y lo que se entiende por ambiente, entorno, ese entorno vital, esos sistemas o ecosistemas y cómo están sostenidos y cómo funcionan. Hemos visto los conceptos de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Hemos visto conceptos de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora empezamos a estar un poco más preparados para entender y conocer alguna de los conceptos y terminología muy utilizada de hace ya un tiempo, pero que muchas veces escuchamos y vemos que se la utiliza de una manera no solamente poco racional, sino equivocada, ¿no? Y vamos a empezar a desgranar de a poco ese tipo de cosas. Y el primer concepto que quiero presentarles y mostrarles y que se entienda y que lo podamos discutir después, como lo vamos a hacer durante todo el desarrollo de la materia, es el concepto de impacto ambiental. Normalmente decimos que hay impacto ambiental cuando una acción o una actividad produce o va a producir una alteración favorable o desfavorable en el ambiente. Esa acción puede ser desde un proyecto de ingeniería, puede ser un programa de exploración de recursos mineros, de recursos petroleros, etcétera. Puede ser un plan de ampliación de una red vial, por ejemplo, pero también puede ser una ley o una disposición administrativa que tiene implicancias ambientales. Entonces, fíjense en lo amplio, ¿no? Porque es una acción. Si hay una acción es porque después viene algo, ¿no es cierto? A una acción siempre hay una reacción. En este caso, está la acción que se introduce y la reacción, ¿quién la va a producir? El entorno vital, el ambiente. Y acá hay otra situación que se debe entender también porque muchas veces se lo utiliza mal, y es que el término impacto no implica que necesariamente tenga que ser negativo el impacto, ya que también pueden ocurrir cosas positivas con un proyecto, con un programa, con un plan o con una ley, ¿no? Pero fíjense qué interesante que hasta una ley o una disposición administrativa que tiene implicancias ambientales puede actuar sobre el medio ambiente y provocar una alteración favorable o desfavorable en el ambiente, ¿no? Hasta una ley. Entonces, cuando más adelante empecemos a tener una continuidad con estos conceptos que estamos empezando a manejar, nos vamos a dar cuenta, o por lo menos es lo que pretendo, que veamos cuál es el alcance final de lo que se conoce como impacto ambiental y por qué se confunde con algunas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, queda claro que se dice que hay impacto ambiental como una acción o una actividad produce o va a producir una alteración favorable o desfavorable en el medio ambiente. ¿Qué puede ser esas acciones? Desde un proyecto hasta una ley. Y hay que saber que esas alteraciones, favorables o desfavorables, lo único que la puede ocasionar entonces es porque se introduce una actividad que va a interactuar con el medio ambiente. Entonces, el impacto, por ejemplo, de un proyecto, el impacto que va a generar, por ejemplo, un proyecto sobre ese medio ambiente cualquiera, es la diferencia entre la situación del ambiente futuro, modificado, porque está actuando el proyecto, ¿no? Y la situación del medio ambiente futuro, tal como habría evolucionado sin que esté el proyecto.
es decir, es un delta, una alteración neta, positiva o negativa, resultando de esa acción del proyecto en ese medio ambiente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación de ese ambiente en el futuro, que está modificado porque está actuando un proyecto, respecto a cómo habría evolucionado ese ambiente sin que actúe el proyecto. ¿Se alcanza a comprender, chicos, lo que digo? Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Entonces, miren, esto es más o menos así. En el eje de la vertical tenemos la calidad ambiental, en la horizontal tenemos tiempo. La línea verde es como venía evolucionando el ambiente en un lugar cualquiera en función del tiempo. Fíjese que es una curva en donde en este punto hay una calidad máxima y luego con el tiempo va decayendo la calidad de ese ambiente natural hasta ponerse en un tiempo determinado prácticamente asintótico, ¿no? A partir de este tiempo es asintótico. Primera cosa que deberíamos charlar y mirar y discutir. ¿Por qué creen que el entorno, este entorno vital, este medio ambiente, viene degradando su calidad en función del tiempo solo y de pronto, en un tiempo determinado, la calidad ambiental se mantiene? ¿Por qué creen que puede ocurrir eso? De que naturalmente hay una degradación de ese entorno, que baja su calidad y después se mantiene. Como que llega al equilibrio, profe. Correcto, correcto. Como todas las cosas, ¿no es cierto? Como todas las cosas, está buscando, dicho de otra manera, el sistema está buscando su propio equilibrio, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Y así evolucionan todos los ecosistemas, es decir, tienen una calidad muy alta y después va encontrando su propio equilibrio dentro de ese entorno donde se encuentra. Muy bien, muy buena la respuesta y perfecto de que se entiende. Entonces, fíjese, ¿qué sucede si en este tiempo de la evolución de ese ambiente nosotros intervenimos con un proyecto o una ley, una acción, etcétera, etcétera, en ese ambiente? Y empieza a actuar el proyecto en ese ambiente. Y esa es la línea negra. Dicen, la línea negra hace esto, pasa un tiempo y también después se empieza a mantener prácticamente asintótico al eje horizontal. ¿Estamos en eso? ¿Por qué? Porque consideran que en este momento donde empiezan la acción, ¡pac!, se produce una disminución muy marcada de la calidad ambiental. Que altera las condiciones de ese. Correcto, perfecto, perfecto, muy bien. Esto queda en claro entonces que cualquier acción que se introduzca en un ambiente que está prístino, altera las condiciones en que se encontraba ese ambiente. En este caso, disminuyendo la calidad ambiental original en forma muy, muy considerable. ¿Y por qué viene con esta? Mientras está actuando el proyecto, entonces sigue perdiendo calidad, pierde calidad, y de pronto, en algún momento, se empieza a mantener prácticamente constante. ¿Por qué? Se empieza a mantener prácticamente constante con el proyecto actuando. A ver. ¿Por qué?
No los escucho. Porque se Porque adapta a creo esas que, condiciones. claro que se vuelve otra vez a lograr el equilibrio, como dice mi compañera, mucho ecosistema y mucha la naturaleza como que se vuelve a absorber absorbe ese cambio que le producimos y tiende otra vez al equilibrio, digamos. ¿Ok? Es así. Entonces, más tarde o más temprano, por supuesto que que lo que va a querer suceder es eso. Se establece un nuevo equilibrio, ¿no? Un nuevo equilibrio con el proyecto actuando. Entonces, si lo analizaríamos al ambiente cómo habría evolucionado sin el proyecto y cómo evolucionó con el proyecto actuando, en algún momento, ¿qué momento? El tiempo a partir de aquel en donde la situación se estabiliza naturalmente y con el proyecto actuando, se forma un delta. ¿Un delta de qué? De calidad ambiental. En este caso, ese delta es negativo porque está debajo de las condiciones originales, ¿no? O sea que ocurrió un delta de cambio negativo. Por lo tanto, ¿cómo sería el impacto ambiental? Desfavorable. ¿Positivo o negativo? Negativo. Desfavorable. Claro, desfavorable, ¿no es cierto? Negativo, desfavorable. ¿Cómo sería la curva negra si es que la acción del proyecto fuese positiva sobre el medio ambiente? Por encima de la línea verde. Por encima de la línea verde, pero con la misma forma o una imagen especular de la línea negra. Claro, especular. Especular, ¿entiendes? O sea, para arriba estaría. ¿Estamos? Y va a tener un delta en ese caso positivo. ¿Conocen o podrían estar en condiciones de darme un ejemplo de que ocurra una línea especular al revés, negra, y que esté por encima en un ambiente? ¿Alguna acción que haga que la calidad ambiental de ese ambiente mejore sustancialmente? ¿Se le ocurre algún ejemplo? Y podría ser no me sale la palabra, la reinserción de especies autóctonas para Ajá, perfecto. Reforestación se llama eso. Disculpe porque no lo escuché. O sea, un plan de reforestación, por ejemplo, ¿estás pensando? Claro, eso. Bien, perfecto, Matías. Nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense la selva nubosa o parte de la yunga que llega a toda esta zona, que llegaba antes y se extendía hasta la zona de Chicuana, pero que todavía podemos ver algunos restos de esa selva en la zona de San Lorenzo, en la caldera arriba. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se degradó la calidad ambiental de esos bosques? Porque intervino el hombre con la deforestación, ¿no? Pero si ahora se haría un plan de reforestación con especies autóctonas, está claro que veríamos un delta positivo, porque empieza a recuperarse la calidad ambiental de ese entorno. Entonces, con esto, con lo que acabamos de ver, ¿queda claro entonces cuál es el concepto de impacto ambiental? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense que claramente el concepto más complejo de lo que uno cree o escucha, pero tampoco una locura de entender cuando alguien lo escribe de una manera tan complicada e intrincada que parece que estaríamos hablando de cómo llegar a Marte en vez de analizar el concepto de impacto ambiental, ¿no? Así que esto es una manera muy, muy gráfica de entender lo que estuvimos viendo. Entonces,
Entonces, viendo este concepto que acabamos de desarrollar y que creo y que veo que lo entienden perfectamente, la siguiente pregunta es, normalmente entonces las actividades que se realicen van a producir cambios necesariamente en el entorno ambiental, en ese entorno vital que llamamos ambiente. Sí o sí, van a producir cambios. Ya sabemos que puede ser positivo, negativo, favorable, desfavorable, como queramos llamarlo. Entonces, nosotros lo que vamos a plantearnos ahora y ver qué es lo que ocurre con las actividades que están vinculadas a nuestra profesión con respecto al concepto de impacto ambiental. De esa manera vamos a mostrar como idea, no quiere decir que son los únicos, sino como una idea general, aquellos impactos ambientales que son relativamente fáciles de identificar y en una forma rápida en situaciones vinculadas a nuestra actividad profesional. Y así vemos, por ejemplo, y vamos a hablar del impacto ambiental en la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos. Antes que yo les muestre lo que les quiero mostrar, me gustaría que ustedes tengan un planteo de idea si consideran o cómo consideran que esos impactos ambientales aparecen y de qué magnitud pueden llegar a ser, o si consideran, alguien puede considerar que no hay impacto ambiental durante las tareas de exploración, que es una cosa enorme, y de explotación de recursos hidrocarburíferos. Entonces, ¿piensan que hay impacto ambiental durante las tareas de exploración buscando hidrocarburos? Sí, porque ya con el simple hecho de la exploración ya se está modificando lo que sería el ambiente. Y hay interacción. Correcto, correcto. Y pensar que esos impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Y si vamos por la extracción, lo vería de Estamos la viendo las dos cosas, exploración y explotación, vamos a ver. Vos elegí algunas, digamos, o las dos. Estamos viendo ¿Qué por el pensás? lado lo estamos viendo por el lado de explotación. Si no hay algún tipo de energía alternativa que no ayude a eso, estaría haciendo de manera negativa. Y en la exploración, durante las etapas de exploración, ¿pueden afectar al medio ambiente las etapas de exploración del recurso hidrocarburífero? Claro, claro, correcto. Hay muchas cosas vinculadas con esto y eso es lo que, la idea de que empecemos a mirarlo y a analizarlo y a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque lo que pretendo que hagamos como ejercicio, digamos, por supuesto, es que no pensemos que únicamente vivimos en un mundo donde la geología no va a producir o ocasionar algún efecto negativo sobre los recursos, sobre el medio ambiente. Por lo tanto, es absolutamente importante que estemos y que tengamos conciencia plena de, primero, de cómo están, de cómo se manifiestan y después vamos a aprender a ver cuál es la magnitud de esos impactos ambientales que generan las actividades que nosotros podemos desarrollar y que vamos a desarrollar como profesional. ¿Por qué? Porque está el dicho de que siempre es mejor conocer qué es lo que sucede de antemano para que podamos ser después lo más amigables posible con ese entorno vital en donde vamos a desarrollar nuestra tarea, ¿no? Siempre recuerden que cuando estamos hablando de estos temas y en particular en esta materia que es tan apasionante, tan linda, por lo menos para mí, es que
y en forma personal, yo no estoy jugando en ningún momento a que tomemos una posición drástica y absolutamente en un extremo, ser extremista, bajo ningún punto de vista. Con esto quiero decir que no me gusta, no quiero, no pretendo que nos convirtamos en verdes, ¿no? Que seamos verdes para todo, pero tampoco podemos estar en el otro extremo. Es decir, que no nos importa absolutamente nada. No, en ninguno de los dos extremos se puede estar, porque como siempre los extremos son eso, posiciones extremistas. Lo que tenemos que aprender a hacer, y ese es mi trabajo mayor que quiero hacer durante todos estos años que vengo dictando la materia, es transmitir de que lo que nosotros tenemos que aprender a hacer primero como seres humanos y después como profesionales de la ciencia geológica, lo que tenemos que aprender a hacer y estar, que es lo más difícil, es buscar un estado de equilibrio. Es decir, no ir y venir de los extremos, no pertenecer a ningún grupo extremista. Fíjese lo que nos ocurre como país, ¿no? Con todas las posiciones extremas que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que estar justamente en el equilibrio. Ese equilibrio muchas veces es con seguridad más difícil que estar en alguno de los extremos, con seguridad, ¿no? Pero el ejercicio que se puede hacer es muy bueno, y lo tenemos que hacer así. Entonces, cuando hablamos de impacto ambiental en la exploración y explotación de recursos de hidrocarburos, tenemos que saber, por ejemplo, de que la actividad petrolera es una de las industrias que más impacto ambiental ocasiona, tanto a nivel local como regional y global. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo normalmente son esas acciones de intervención de la industria. Y en las distintas fases de la exploración y de la explotación de hidrocarburos se producen muchas veces enorme destrucción de biodiversidad y del ambiente en general. Claro, acepto que cualquiera diga, pero necesitamos los combustibles fósiles. Claro que sí. Todavía el mundo no ha encontrado cómo sacarse de encima los combustibles fósiles, por dos cosas. Una, porque es barato, y la otra es porque tiene una enorme cantidad de energía almacenada en una masa relativamente pequeña. Pero algunas cosas tengo que comentarles de la industria petrolera. Por ejemplo, los impactos que se generan en las poblaciones locales que viven alrededor de la industria petrolera o de la infraestructura, normalmente se empiezan a manifestar incluso antes de que se inicie la operación, ya que existen innumerables ejemplos a nivel mundial que cientos, miles de comunidades fueron desplazadas por la industria petrolera, y cuando la gente, la comunidad tiene que convivir con ellos, suele enfrentar problemas de salud, pérdida de cultura, de violencia, etc. Y por supuesto sabemos que muchas guerras han tenido el origen ¿en qué? En el control de las reservas de petróleo, ¿no? Y también muchos países del planeta han sido desestabilizados y hasta volteados para favorecer la industria del petróleo. ¿Por qué? Porque es una industria que mueve miles y miles de millones de dólares alrededor del planeta. Y eso tiene connotaciones muy serias a nivel de uno de los aspectos ambientales, que son las comunidades, la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que un entorno, un ambiente, no solamente el esquema que pensamos que era, que ese lugar o ese entorno físico y biótico que interactúa, sino que también estamos nosotros, como seres humanos, como sociedad. Estamos metidos ahí. Por lo tanto, entonces se producen y se pueden producir serias situaciones vinculadas a esto.
Y normalmente cuando se habla de la industria petrolera y cómo afecta el entorno vital, el ambiente, se puede elegir como ejemplo aquellas regiones tropicales este, que suelen ser extraordinariamente importantes para la estabilidad climática del planeta, no solamente por la biodiversidad que hay, sino porque además está lleno de pueblos indígenas, como en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y cada día más se descubren que hay fuentes de hidrocarburos en estos ambientes y bueno, la industria petrolera es como un Pac-Man, ¿no? Va comiendo, come, ¿por qué? Porque el mundo pide y exige cada vez mayor cantidad de energía a un precio relativamente barato, claro está. Pero, por ejemplo, en estos momentos, la expansión de la industria del petróleo y gasífera en la zona del Amazonas peruana, boliviana, ecuatoriana, colombiana y, por supuesto, brasileña, es enorme, ¿no? También en en las costas de Centroamérica, en el sudeste asiático y en las costas occidentales de África se produce una enorme actividad petrolera que tiene consecuencias muy, muy significativas y para ello después vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y así podemos ver, por ejemplo, que durante la etapa de exploración, la exploración más importante, cuando no hacemos exploración de relevamiento geológico directo, es la exploración geofísica, ¿no? Y dentro de ella la exploración sísmica, que más allá de lo que es la tecnología actual de la adquisición del dato geofísico, porque ya prácticamente no se utilizan explosivos en muchos lugares, sino que se utilizan los vibros, pero siempre hay ruido y mucho, como un derivado de la actividad. Y esos ruidos normalmente, y la intervención del ser humano con la introducción de niveles de ruido muy altos, y otras situaciones que se suelen dar, generan que los animales, por ejemplo, escapen, o sino que cambian de hábito, y toda esa situación empieza a generar modificaciones en el entorno ambiental. Luego, cuando se inicia la etapa de exploración propiamente dicha, por ejemplo, con la etapa de pozos de perforación exploratorio, en la industria del petróleo se requiere la construcción de grandes obras de infraestructura, primero empezando por caminos de acceso. Después, el montaje y desmontaje de las plataformas de perforación, los campamentos, helipuerto, después oleoducto, etcétera, etcétera, que todo eso va a ocasionar un impacto directo sobre el medio ambiente. Y por supuesto, cuando se pone en producción y se pone en marcha todo este engranaje que acabamos de ver, empiezan a aparecer también algunas derivaciones de esto, ya que muchas de las situaciones que se dan o que mencionamos pueden afectar a otros recursos naturales, no solamente a los animales, a la vegetación, sino al suelo y al agua, que suelen ser situaciones aún más complejas todavía. Fíjese, no sé si se ve más o menos bien la foto. Esto es el río Amazonas en las nacientes de la selva peruana. Se ve la mancha oscura que hay en el río, que son manchas de hidrocarburos. ¿De dónde apareció esto? Bueno, se rompió parte de un oleoducto y primero se perdió y se infiltró hidrocarburo en el suelo, pero después llegó al río. ¿Qué puede ocasionar en el agua la presencia de petróleo? Pregunto. ¿Por qué?
porque está contaminando el agua, está metiendo otros Creo compuestos que al agua. lo primero que hace es quitarle la oxigenación, digamos, al agua, y eso le repercute, digamos, en los animales que viven ahí. Claro, claro. Más allá de la contaminación propiamente dicha, digamos, el efecto de los hidrocarburos es que no permite que empiece a haber una oxigenación correcta, disminuye lo que se denomina la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Por lo tanto, los peces son los primeros en que ven eso y se mueren. ¿Por qué? Porque le falta oxígeno disuelto al agua, ¿no? Además de que por las características del fluido, del petróleo, son inmiscibles, por lo tanto, se va a seguir propagando y es muy difícil de establecer de vuelta y la calidad ambiental del lugar. Amén de que si esta agua más abajo era utilizada por una comunidad para obtener el agua para el consumo o para el riego de sus huertas, listo, quedó inutilizada por un buen tiempo, ¿no? Entonces, no es una situación de que en este caso alguien fue y dijo, bueno, le voy a echar petróleo al agua. No, son accidentes y son situaciones que están derivadas de esa actividad que claramente vemos que pueden tener una importancia mayor. Otra cosa que suele fallar y que pueden ocurrir en situaciones adversas muy, muy importantes y generando impactos ambientales extraordinariamente significativos son cuando las obras vinculadas a la industria petrolera, como por ejemplo cuando se hacen pozos, presentan o tienen alguna falla de operación, o se hace mal una aislación o falla esa aislación de cemento y se pone en contacto, por ejemplo, el pozo que se ha destinado para el petróleo con un acuífero que era portador de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esos casos se puede producir no solamente mezcla con hidrocarburos, sino que incluso lo peor es que el agua de formación, que normalmente es una salmuera que está en los reservorios de petróleo, se ponga en contacto con el agua dulce que está en algún acuífero superficial, subsuperficial, y termine de modificar totalmente su calidad física y la haga inaceptable para los distintos usos, ¿no? Otras cosas que están vinculadas a la perforación y a la actividad directamente de una obra de esa naturaleza son la forma en que se hace esa obra. Es decir, para hacer un pozo se necesita un equipo, para hacer un equipo es normalmente un equipo que funciona con la metodología tradicional rotativa. Para eso se necesita un fluido, por lo tanto ese fluido que se llama inyección o fluido de perforación se necesita disponer en recipientes especiales que son las piletas de inyección, y esos fluidos normalmente, aparte de base acuosa o una base de hidrocarburo, tienen un montón de otros componentes químicos, desde bentonita, hidróxido de hierro, baritina, sulfato de sodio, qué sé yo, ¿no es cierto? Dispersante, después aglutinante, un montón de productos que van a parar esas piletas y después esas piletas pueden o rebalsar o, si tienen alguna falla, producir infiltración al suelo y con ello modificar las condiciones ambientales originales del lugar. Bueno, esto es una foto de una plataforma petrolera en la zona de la Sierra Subandina nuestra. Fíjese, toda una zona todavía más o menos prístina, desde el punto de vista de su ecología y de su sistema, por lo menos biótico, y de pronto se arma una estructura enorme como la que se ve ahí, que no solamente cambia las apreciaciones del paisaje y lo modifica, sino que para haber llegado a un lugar como esto se tiene que hacer camino
con lo cual normalmente se lleva puesto vegetación, se atraviesan ríos, cursos fluviales, se deja el suelo expuesto, todas situaciones que más tarde o más temprano generan impactos ambientales. ¿Dónde es esto? Pozo uno al lado del otro, en un área prácticamente desértica. ¿Dónde creen que es? Estamos en Argentina, es Argentina. ¿La Patagonia, profe? Patagonia. Patagonia. Y si es Patagonia, ¿qué estarán buscando ahí? Petróleo, sí, pero ¿de qué lado? ¿De qué cosa? Famosa porque está muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Sí. Fíjese la distancia que hay entre las torres. Alcanza a ver que incluso la sombra se proyecta una sobre la otra prácticamente. O sea, muy cerca una de la otra. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo? Los pozos están cerca. ¿Por qué se hacen así? Es para sacar petróleo, por supuesto, pero ¿cómo se saca el petróleo este? ¿Es un petróleo convencional lo que se saca o no? Son petróleos no convencionales y sí. Entonces acá se hace la técnica de fracking. Es decir, poner a presión agua con un sinnúmero cantidad de aditivos químicos. ¿Para qué? Para que pueda arrastrar el petróleo y llevarlo a superficie. Mucho se habla de vaca muerta, que esto, que aquello, todo. Sí, bárbaro. No convencional, que es importante, que es uno de los más grandes del mundo. Todo muy bonito, recontra bonito. Pero para que tengan una idea, cuando el Estado argentino hace ya varios años dio el primer permiso para la explotación de vaca muerta, se la dio a una empresa norteamericana, que se llama Chevron. Y Chevron dijo, entre las cosas que dijo, bueno, yo lo voy a explotar y voy a hacer fracking y voy a recuperar el petróleo con los productos que utilizamos para recuperar mediante inyección de rotura, por eso fracking. Pero les tengo que decir que los productos que usamos para hacer esto son productos que son secretos industriales, así que no se lo podemos decir ni a ustedes, ni al Estado argentino. Y el Estado argentino aceptó eso. Así que en realidad no se sabe mucho qué es lo que se mete adentro. Con lo cual es una gran incógnita, ¿no? De qué es lo que puede pasar en el futuro. Otra situación derivada de la actividad petrolera, de la industria petrolera, es cuando el petróleo llega a la refinería y ahí se hace todo el proceso. Esto es la refinería que está en La Plata. Fíjese, en medio de una ciudad, la enorme cantidad de infraestructura vinculada y el manejo de productos químicos que se puede producir desde los accidentes, contaminación, derrame, explosión, etcétera, etcétera. Eso indica claramente que la industria es increíblemente importante, pero también increíblemente y potencialmente peligrosa para el medio ambiente en toda y cada una de las etapas. Bueno, un extremo, un caso de que un pozo fuera de control, esto pasó en Bolivia hace unos años, límite con la provincia de Salta. Un pozo entró en descontrol y se prendió fuego y con ello
situaciones que están vinculadas también a lo que puede ocurrir en la industria petrolera. Hay muchísimos otros ejemplos, muchísimos otros ejemplos. Y no quiere decir, vuelvo a repetir, de que no tengamos que hacernos la pregunta de decir, bueno, entonces no deberíamos utilizar los hidrocarburos. No, el mundo necesita como el aire y el agua. Pero evidentemente que se puede tener precauciones y ser más amigable con el ambiente. Claro, ¿qué lleva como connotaciones de que se sea más amigable, que se tenga más cuidado? ¿No? Una sola cosa. Hay que poner más dinero, ¿no? Y normalmente las compañías quieren ganar y tener el mayor margen de rentabilidad posible. Por lo tanto, entonces muchas veces no ponen todos esos recursos para controlar y manejar mejor la situación. Muy bien, siendo las 10, vamos a hacer un descanso de 15 minutos y después vamos a ver, vamos a tener un